Iglesia es la mayor manifestación, la forma más visible de mostrar a Jesús, de que veamos a Jesús, de que se vea a Jesús en nosotros. Es el fruto del Espíritu, lo que hace que sea visto Cristo en nosotros. Y quiero introducir hoy, vamos a comenzar hoy una serie que habla de esto, el fruto del Espíritu. Y hoy solamente quiero introducirla. El próximo domingo comenzaremos y nos llevará esta serie durante los próximos domingos hablando de este pasaje y de este tema. Pero quiero yo introducirlo hablando de la importancia del fruto del Espíritu en nosotros y de que cuando nacemos de nuevo, automáticamente al nacer, el milagro del nuevo nacimiento produce en nosotros un fenómeno que tiene que ver con que hay dos naturalezas en nosotros. Y de esto es de lo que trata todo el pasaje. Es la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Y ambas, no es que estén ahí simplemente, sino que ambas producen cosas. Ambas producen. Uno produce obras y el otro produce fruto. Y por eso yo lo he llamado hoy dos árboles, porque es así, literal, como si dentro de ti hubiese dos árboles que están produciendo cosas diferentes. El tema de el problema es que cohabitan, están dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, están luchando entre sí. El resultado es lo que dice Pablo en Romanos 7, cuando dice, claro, con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero noto que hay algo en mí que me lleva a pecar. Entonces, el intríngulis de Pablo, el trabalenguas, o sea, ya no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, encuentro una ley dentro de mí, es que el pecado está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Y termina diciendo, capítulo 7 de Romanos, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Esta es la realidad. Dos árboles de los cuales uno debe ser muerto y el otro debe ser vivificado. Uno debe disminuir, el otro debe aumentar. Y eso está dentro de nosotros constantemente. La cuestión es, o me complazco yo a mí mismo o complazco a Dios. Mi padre solía decir, o tu carnalidad, o sea, o tu espíritu afecta a tu carne o tu carnalidad afectará a tu espíritu. Así es. En cada uno de nosotros. Y Pablo dice muy claramente en Gálatas que él ha tomado su decisión. Él dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿No? O cuando dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que esté levitando en una nube, es que en Cristo, en el árbol correcto, puede todo. No hay nada que le pueda tumbar si él permanece arraigado a ese árbol. Así que yo quisiera introducir esta serie de los dos árboles y antes de leer el pasaje y que nos pongamos en pie y lo leamos, me gustaría hacer una aclaración también de la diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto. Y me he apuntado aquí unas cuantas cosas, porque muchas veces como cristianos estamos muy orientados hacia el tema de los dones del Espíritu. Y surge la pregunta, ¿qué es más importante, los dones o el fruto? O los dones o los frutos, como se suele decir, ¿no? Aclaremos esto, es el fruto, no es en singular, el fruto, aunque es variado, pero es el fruto del Espíritu. Se tiene que cultivar todo lo que dice después, pero es en singular. ¿Qué es más importante, los dones o el fruto? Pues, si me lo preguntas, hay mucho que hablar ahí, pero si me lo preguntas así, literalmente, yo te digo el fruto. ¿Por qué? Pues mira, el don o los dones son un regalo de Dios. Por gracia inmerecida, se lo da a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y son distintos en unos y en otros. Unos tienen unos, otros tienen otros. El fruto es un resultado natural de la vida espiritual y es para todos. Todos deberían mostrar el fruto del Espíritu. Puedes tener un don, puedes tener otro. El don muestra la habilidad. El fruto muestra identidad. ¿Quién eres? ¿Qué es más importante? Porque hoy se pondera mucho la habilidad. Los dones. ¿Qué dones tienes? A ver, muéstrame cuántos tienes. 3, 4, 1. Muéstrame tu fruto. ¿Quién eres? El fruto debilita la carne. El don muestra una habilidad que está ahí porque Dios la ha dado. Esto
Esto es importante, ¿no? El don habla de nuestra habilidad, el fruto muestra nuestra identidad, quiénes somos. De hecho, no puedes amar a Dios, amar al hermano, ser un buen padre, ser un buen pastor. Prácticamente no puedes tener ninguna relación buena como el Señor quiere, a menos que haya fruto del Espíritu en tu vida. Es el fruto el que fortalece todo ese tipo de cosas porque nos hace ser quienes somos. Puedes tener muchas habilidades, pero tu vida te comportarás casi más como un inconverso a veces que como un convertido, como alguien transformado por el poder de Dios, creyente, si el fruto no se manifiesta en tu vida. Por eso digo, es importante que hablemos de esto. Yo quería llegar aquí, porque es una forma de ver a Jesús. De hecho, Jesús dijo, Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. Hablando de los lobos rapaces, maestros que vienen y tal, y que hablan y que sí, que tienen habilidades tremendas, pero muéstrame tu fruto. Y te conoceré por el fruto de tu vida. Nos conoceremos por el fruto. Y vamos a dedicar una sesión, un domingo a cada uno de estas manifestaciones del fruto del Espíritu. Hoy simplemente la introducción. Me gustaría que leyéramos el pasaje. Está en Gálatas capítulo 5. Y ahora sí, por favor, pongámonos en pie, lo leemos y después meditamos brevemente sobre ello como introducción al tema del fruto del Espíritu. Dice así, y leo desde el versículo 13 hasta el 26. Dice así Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué gente regenerada por el Espíritu Santo se comerían unos a otros? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista no está cerrada. Cosas semejantes a estas, obras de la carne, fruto del árbol carnal, que está ahí. En unos son más ciertas cosas, en otros son otras, pero está ahí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a dedicar una sesión a cada uno de estas manifestaciones del fruto. Vamos a hablar de esto, del fruto del Espíritu, no de las obras de la carne, sino del fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Wow, Pablo hablando a los Gálatas, tremendo, ¿no? Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos muestras, Señor. Te pedimos que la abras delante de nosotros y nos ayudes a meditar en ella, a aprender en esta mañana. Vivifícanos, habla a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Gracias. Lo que queda claro aquí es que hay dos árboles dentro. Y uno es la carne y otro es el espíritu. Y dice claramente que los deseos de la carne son contrarios. El uno va en contra del otro. La Biblia nos dice que los cristianos tenemos nos muestra, ¿no? Y siempre decimos esto, como tres arenas principales de lucha, de pelea. Una es Satanás, 1 Pedro 5:8. Satanás es como que tres enemigos, tres arenas de pelea. Uno es el Satanás, que como el diablo, como el león rugiente anda alrededor, es nuestro gran adversario, ser superior contra el que tenemos tremenda lucha. Ese es uno. Y obviamente con él las huestes espirituales en las regiones celestes, Efesios 6. Todo ese mundo espiritual.
El segundo enemigo es el mundo. Primera de Juan, en el capítulo 2, del 14 al 16, habla del mundo, las cosas del mundo, los deseos del mundo, que no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque son engañosos, los deseos del mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, etc. El mundo es un tremendo enemigo. Y luego está nosotros mismos, lo que hay aquí dentro, las obras de la carne, mi yo, ¿no? Claro, en esta serie vamos a hablar del yo, de nosotros. Y me gusta y quiero llegar ahí, porque yo no digo que los otros dos no sean enemigos, son tremendos enemigos, pero creo que el problema más grande lo tenemos dentro. Y creo que a menos que nos mentalicemos de esto, no avanzaremos. Es muy fácil echarle la culpa siempre al mundo y al diablo. He diablo mentiroso. Te reprendo. Ya, te has examinado un poquito. Te has examinado un poco. O sea, no, es que el mundo, es que la sociedad en la que vivimos, ya, pero tú. Porque si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, vivificado, y el árbol bueno es el que tú estás arraigado, ya puedes estar en el desierto que sales, sobrevives, sacas la nariz por algún lado y respiras. Puede ser más o menos difícil. O sea, más o menos complicado y habrá más o menos resistencia, pero es la vida que está en nosotros. Y de esto, yo quiero concentrarme en esto. Y yo sé que hay que hablar y hay que conocer y todo, pero creo que es mucho más productivo para nosotros hablar. Y lo que el Señor nos lleva es a mirarnos a nosotros mismos, que la obra regeneradora de Cristo y del Espíritu Santo no es en el diablo, no es en el mundo, es en mí. Es en nosotros. Hablemos de esto, ¿no? Así que lo que yo no sé, estaba pensando, hay una película, no sé cuántos la habéis visto, que se llama, es antigua, se llama Una mente maravillosa. ¿Algunos habéis visto esa película? Es una de mis películas favoritas. Un hombre, creo que es Russell Crowe el que protagoniza, sí, es él, y los demás no me acuerdo, pero me acuerdo de él como una persona que es muy inteligente, pero que al final desarrolla una enfermedad mental o ¿cómo se dice? Un trastorno por el cual, medio de esquizofrenia, no sé cómo se llama, pero él cree cosas que no son, ve cosas que no son, ve personas que le hablan y finalmente se cura. Es tan listo él que se cura con tratamiento, etcétera, etcétera, y al final de la película tú ves que él está viviendo ya como una persona normal, pero no por eso deja de ver a las personas que no son reales y que le siguen diciendo cosas, y simplemente dice: os veo, pero no sois reales, os ignoro. Y no está, o sea, no es como tú y como yo que no vemos fantasmas, él los ve, y para él son reales, y dice: están ahí sentados, y es que los estoy viendo. Pero ha aprendido que lo que él ve no es real. Y ha aprendido a dejarse guiar en otra dirección, por otra cosa que él sí ve que es real y dice no, y ha aprendido a distinguirlo. Me gusta esa película. Creo que tiene mucha relación como ilustración de lo que son los dos árboles dentro de nosotros y cosas que se producen dentro de nosotros, y más vale que lo reconozcamos. Por eso, mi hermano, por eso los cristianos muchas veces parecemos esquizofrénicos. La gente del mundo no. La gente del mundo está muy cuerda. Está muy cuerda, porque ellos nada más que tienen una realidad, una esta, y hacen lo que... Pero tú es que tienes dos. Y encima dice Pablo que van en contra el uno del otro. Entonces tú estás, ¿para dónde tiro? ¿No? Entonces es como que, claro, y el mundo te dice: pero estás loco. Con razón es locura para los que se pierden. Porque dicen: pero este tío, ¿qué le pasa? Chico, ven conmigo para acá. No, pues sí, o sea, sí, pero no. Aclárate, que estás esquizofrénico. Te han vuelto loco, te han comido la cabeza. No, he nacido de nuevo. Tengo dos naturalezas dentro. Y sí, estoy esquizofrénico y estoy harto de tener 2, 3 y hasta 5 tengo dentro, diferentes. Porque llevo lo de mis padres, llevo la genética, llevo no sé qué, no sé cuántas tendencias, y está el árbol del Espíritu ahí. ¿Qué hago? Okay. Fruto del Espíritu. Que se vea a Jesús en nosotros. De eso se trata. Entonces yo solamente como introducción me gustaría hablar de 4 principios que me parecen cruciales, como introducción a este tema del fruto del Espíritu. 4 principios que me parecen cruciales y que los saco yo así de lo que hemos leído hoy, ¿vale?
Y los he llamado de diferentes formas y me gustaría que los viéramos con lo que hemos leído. El primero lo llamo yo la fórmula. La fórmula. La fórmula para no tropezar o para no caer en la carrera. Claro, o sea, hay una fórmula. Hay una fórmula. Lo he puesto ahí como X y por poner algo que nos suene, fórmula, algo visual. Pero hay una X y hay una Y. Hay dos árboles y te tienes que decidir cuál, o sea, o despejas la X o despejas la Y, pero tú no tienes que decidirte. Y hay una fórmula, y a veces las fórmulas son difíciles de retener o de aplicar, pero existe una fórmula. La fórmula está en el versículo 16. Es esta. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. La palabra de andar en el Espíritu es peripateo en griego, que se dice así, para que veas lo mucho que sé yo de griego. Peripateo significa una orden. Es una orden. Peripateo es como que vayas, que andes en el Espíritu y no satisfagas. ¿Qué significa satisfacer? Piénsalo. No se puede satisfacer algo que no se desea. ¿Sí o no? Satisfacer tiene que ver con que quieres. Por lo tanto, más te vale que reconozcas que quieres. No hay nada peor que un cristiano que finge. No, yo es que estoy tan esto que ya no. ¿En serio? Tienes dos árboles dentro. Y más nos sirve que lo reconozcamos. La única garantía de victoria es que decides andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que son reales. Esto a mí, este es el primer gran punto de enseñanza bajo este punto de la fórmula. Nadie está exento del árbol malo. Nadie está exento de la carne. Nadie está exento de las obras de la carne. Yo creía que sí, es que yo creía que sí. Yo creía que sí. Yo creía que llega un punto en el que hay personas que ya lo han superado, esto de la carne. Tengo 59 cumplidos el año pasado y si algo voy aprendiendo es que no. No hay nadie exento de la carne. No hay ninguna persona exenta de la carne. Primer punto. Esto te libera, pero al mismo tiempo es un riesgo porque te libera de la presión de decir, sentirte mal porque existe en ti una tendencia, pero al mismo tiempo es un peligro de que digas, bueno, vale, Dios sabe, y que te lo dejes correr, ¿no? Y que te autojustifiques y digas, bueno, vale, es que yo soy así, sí, claro que eres así. Es una realidad de todos los hijos de Dios. Dios sabe lo que hay, claro que sí, pero la fórmula es, anda en el Espíritu. Porque también tienes un árbol bueno. Anda en él. Anda en él. Esa es la fórmula. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es rendir la mente, es rendir el corazón, es rendir la voluntad. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de tratar a las personas, cambia tu forma de medir las circunstancias, cambia tu lenguaje, cambia tu manera de hacer lecturas de lo que pasa en casa, cambia tu forma de perdonar. Tu actitud hacia el perdón. Cambia tu actitud respecto a la culpa. Pedir perdón. Incluso cuando estás convencido de que a lo mejor ha habido algo por la otra parte que se podía haber hecho de otra manera, pero lo que te cambia de tal manera que lo que tú quieres es brillar por Cristo y que Cristo sea visto en ti. Y tú das el paso, aunque no te correspondería a lo mejor dar el paso. Hay circunstancias y circunstancias, ¿no? Pero cambia todo en ti. Absolutamente todo cuando decides caminar en el Espíritu. El Espíritu te empodera para hacer morir en ti los deseos de la carne. Pero tú eres el que caminas en el Espíritu. Tienes que hacerlo. Porque, llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo es mi responsabilidad. Obedecer a lo que tengo en mi conocimiento porque lo dice en la palabra de Dios es mi responsabilidad. Hacer caso a los impulsos del Espíritu y hacer uso de lo que la palabra de Dios me dice es mi responsabilidad. No lo va a hacer Él. En otras palabras, cuando yo desobedezco esos impulsos de la palabra, estoy directamente ignorando el árbol bueno que está en mí.
porque he nacido de nuevo. Por lo tanto, el único motivo para la desobediencia es esa lucha interior en la que finalmente cedo el control. Por lo tanto, la pregunta es, cedo el control a la carne, al árbol malo. La pregunta, por lo tanto, es, ¿a quién le cedo el control en mi vida? Y eso deja la pelota sobre el tejado tuyo siempre, sobre el mío, sobre el nuestro siempre. Eso es importantísimo como introducción. Cuando empezamos a hablar de los frutos del Espíritu, o del fruto del Espíritu, hay dos árboles y hay una fórmula para que lo que se vea en ti sea el árbol bueno. Y la fórmula es andar en el Espíritu. Entonces, si tú andas en la carne, pregunta de examen y pregunta de YouTube y de estas personas que no sé, que pertenecen a una iglesia y tienen al pastor el domingo, pero el lunes tienen al de YouTube y el martes tienen al de la radio y el miércoles tienen al de no sé qué y el jueves se conectan a no sé dónde y tienen un cacao maravillado gordo. ¿Eres cristiano o no eres cristiano si andas en la carne? Pues yo de verdad que no soy así de profundidades teológicas muy grandes, pero por lo que leo aquí, hay dos formas de vivir la vida espiritual, la vida cristiana. O caminas en la carne, o tienes dentro, porque si no tienes dentro el árbol bueno, ni siquiera has nacido de nuevo. Pero cuando has nacido de nuevo y eres salvo por gracia, por la fe, yo digo, si caminas en la carne o cedes a los deseos de la carne, ¿eres cristiano? Cuando yo creo que la salvación puede perderse y yo creo que tú puedes llegar a un punto en el que te dejas gobernar tanto por el árbol de la carne que contristas totalmente al Espíritu Santo y matas la vida que ha sido plantada en ti. Yo creo eso, pero yo creo que un cristiano tiene dos árboles dentro y que la conversión no es perfección. Por eso decimos que Cristo no ha terminado la obra en nosotros y que necesitamos seguir avanzando. Yo creo eso. Yo predico eso. Y es lo que leo. Es lo que infiero de lo que estoy leyendo aquí. Tienes dos naturalezas dentro. Y hay una fórmula. Voy al segundo punto para no tomar demasiado tiempo. El segundo punto es, para mí, aparte de que hay una fórmula, hay una lucha constante. ¿Y de dónde? El énfasis en constante, ¿vale? Constante. Lo que leo es el versículo 17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Son contrarios y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo está hablando a creyentes. Nacidos de nuevo, pero que evidentemente en muchas cosas están caminando en la carne porque se comen unos a otros. Digo constante, y esto es muy importante para mí. Cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, el Espíritu no toma posesión como un tirano. De modo que dice, a partir de ahora se hace lo que yo digo y yo mando y tú tal, no sé qué, y te va llevando así. No lo hace. El Espíritu Santo no impone sus deseos, no aplica su santa voluntad para cada rincón de nuestra vida. Simplemente nos capacita y nos habilita de modo que la decisión sigue siendo nuestra. ¿Dónde quieres caminar tú? ¿En qué forma? ¿Quieres andar en el Espíritu o quieres satisfacer los deseos de la carne? Tenemos lo que hace falta para obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice, cosa que antes no teníamos. Tenemos lo que hace falta para obedecerla. El problema es que también tenemos lo que hace falta para desobedecerla. Tenemos ambas. Esquizofrenia. Dos árboles dentro de nosotros. O sea que, por eso digo lucha constante, porque no hay tregua. No hay tregua. La lucha es constante. Se oponen siempre. Y luchan siempre. No se va a acabar. Es que yo pensaba también que sí se acababa. Yo pensaba que Billy Graham, en paz descanse, su hijo, o no sé, dime tú, ¿quién es tu, Dante Gebel o quién es tu gurú? Yo pensaba que ciertas personas ya en un grado de santidad, tal, ya se les ha acabado, esa lucha ya la tienen. No, es constante. No se va a acabar nunca. Nunca. Porque todos estamos todavía en la carne. O alguien aquí no está en la carne. Alguien aquí, ¿sabes cuando no estás en la carne? Si decides, por ejemplo, ya no volver a comer nunca más. ¿Alguien ha decidido no volver a comer nunca más a partir de este minuto? Entonces sí, te diré que en algún momento ya no estarás en la carne. ¿O alguien no va a respirar más? En los próximos a partir del minuto y pico,
ya te digo yo que ya no vas a estar en la carne. Y si eres miembro de esta iglesia, además de ir al cielo, te llevamos flores. ¿Y por qué ya no estás en la carne? Te llevamos flores. Mientras estás en la carne no te vamos a llevar flores, ¿no? Un homenaje o algo así, pero si no, no se acaba nunca. Por lo tanto, la lucha es constante. Y no se va a acabar hasta que te mueras, hasta la última bocanada, así, y todavía, hasta ese punto. Es una lucha constante, de modo que la carne sigue siendo nuestro mayor problema. Sigue siéndolo porque, mira, la carne no puede ser regenerada, como sí lo puede ser el espíritu. La carne no puede ser enseñada a complacer a Dios porque obedece a impulsos del hombre viejo. La carne no puede ser mejorada moralmente porque no tiene principios morales. Los principios morales pertenecen al espíritu y a la mente, pero no a la carne. No puede serlo y seguimos estando en la carne. La carne solo puede ser restringida, negada, crucificada. Y esa decisión la tomamos tú y yo. Y además tiene 7 vidas, no. Tiene todos los días de vida que tengas tú, también tiene. Lo mismo. Los días de vida de tu carne los determina tu edad, tus días. Esos son los días que tiene y a diario, constante, tiene que ser puesta en la cruz y decidir caminar en el Espíritu. Que es lo que dice Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Fíjate cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 9, 27. Podemos ver ese versículo aquí en la pantalla. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Dices, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que... Esto es un discurso de odio, ¿eh? ¿Esto? ¿Golpeo mi cuerpo tú? Obviamente no es literal, yo no creo que Pablo se flagelara, pero lo que está diciendo es simbólico. Está hablando de la carne. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de su carne, no está hablando de flagelaciones, ni de ir de rodillas hasta no sé dónde, sangrándotela. No está hablando de eso. Ya sufrió la sangre y la cruz Cristo por nosotros, pero está hablando de que con Cristo estoy crucificado. Evidentemente no está en una cruz clavado. Pero cuando dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, está hablando de que su carne, que Él tiene que tomar la decisión. Y Él dice cada día muero. Y tiene que tomar esa decisión constantemente. No está solo en esto. Mira 1 de Pedro 2:11. Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra forma de decirlo, de él, ¿no? Pero es evidente. ¿Cómo vamos a batallar contra algo que no existe? Existe dentro de nosotros esa constante lucha. Es una lucha que nos obstaculiza en nuestra relación con Dios y será algo constante. No hay tregua, será siempre. Así que, punto número 1, existe una fórmula. 2, es una lucha constante. Y punto número 3, el truco. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Quiero hacer una pequeña dinámica con esto, que la podamos ver. Leo en Gálatas 5 el versículo 18, que dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu. ¿Podemos hacer una pequeña dinámica? ¿Dónde está Marco Antonio? Marco Antonio, sí, ponme por favor aquí. Y hay un joven que también va a venir a ayudarme en esta dinámica. ¿Dónde está? Aquí, ven un momentito. Mientras ellos preparan esto, quiero simplemente que te fijes en lo que dice el versículo. Si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu. Dejarse guiar. Guiar no es empujar. ¿Cuál es el truco en esto? Y vas a ver que es un tema de absoluta decisión de cada uno. El fruto del Espíritu no es una semilla que se te planta y que entonces, ¡wow!, se te ha solucionado la vida. No, sigues, te conviertes al Señor Jesucristo, eres regenerado por el nuevo nacimiento como Nicodemo y como Jesús le explica a Nicodemo y bienvenido a la lucha. Bienvenido a la lucha. Yo voy a ver, Carlos, ven un momento, por favor. Aquí hay 4... Vale, ponte aquí, porfa. Y te voy a pedir que camines de un palo a otro, ¿vale? Primero a este, luego a ese, luego a este, luego a ese. ¿Vale? Muy bien. El problema del árbol del Edén, el problema de la decisión de Adán y Eva, es que nos dejó ciegos.
Pero nos dejó tan ciegos nos dejó, que encima nos creemos que vemos. Porque ese es el gran problema. Como decía mi padre, no hay peor cosa que ser tonto y no saberlo. Lo decía el hombre, lo decía a su manera. Pero yo digo, no hay peor cosa que ser, yo añado la mía, ¿no? Primera de Marcos, no hay peor cosa que ser tonto, no saberlo y creerse listo además. Porque entonces porque si eres tonto y por lo menos no lo sabes, pero bueno, alguien te va a comentar, pero si encima vas de listo, siendo tonto, tela, ¿no? El problema de esto es que nos dejó ciegos, pero nos deja sin ver, pero nos deja creyendo que vemos. No, yo controlo un montón. Mira, ven, Carlos, ven. Le voy a cerrar los ojos, como hacen en la tele. ¿No? ¿Ves o no ves? No, ponte lo de que no veas. Bueno, ahora te vas a poner aquí, porfa, y vas a hacer el mismo recorrido. Aquí está el palo, ¿vale? Pero no, vale, ahora haz lo mismo que has hecho antes. Porque él se cree que ve. No, para acá, está mal. Bueno, a lo mejor lo puede hacer bien, ese es el segundo. ¿Qué haces? ¿Te has perdido? Lo tienes detrás. Y ahora al siguiente. Claro, él podría... Mira, esto lo he hecho bien. Bueno, se lo ha comido. Él podría recordar qué es lo que pasa. Espera, bueno, ahora estoy contigo, tú quédate ahí. Él podría recordar lo que hizo al principio y le puede salir una vez, le puede salir. Si es bueno de memoria, hasta 2 veces le puede salir 3. Pero luego ya le vienen y le cuentan no sé qué, le dicen no sé cuánto, le llevan por otro lado, le vuelven a poner aquí. ¿Tú te crees que se va a acordar, lo va a hacer bien? Porque a la cuarta, o sea, ¿qué es lo que pasa en la vida espiritual? El fruto del espíritu se puede imitar. El amor, pues puede ser imitado, falsificado por amabilidad. El dominio propio puede ser falsificado por una adicción a agradar a los demás. No es fruto del espíritu. Sigue siendo obra de la carne, pero se puede... ¿Ves? Pero eso dura, lo que duran las fuerzas, las ganas y la entereza humana. O sea, pero no es real, no es fruto. Sigue siendo una obra de la carne. Entonces, claro, este hombre, en cuanto le pones la venda, ven para acá. Imagínate que yo le digo ahora, venga, vamos a ponerte donde está el primer... aquí está el primero, el primer palo, ¿vale? Y ahora yo te voy a llevar, ¿vale? Venga, tira. No, espera, ponte aquí. No me deja. Él le da miedo, claro. Porque él puede, hay muchos motivos por los que no me deje. A lo mejor le da miedo, a lo mejor se piensa que le voy a tirar por aquí, no ve. Entonces, él quisiera dejarse llevar, pero no se deja. La única manera de que lo haga bien, ¿sabes cuál es? Que se deje guiar. Y no le voy a empujar. Pero, ven, ponte aquí, detrás de mí, y sígueme. Tú por donde yo vaya. Si él se deja guiar por mí, lo va a hacer bien. Porque yo veo, él no. Mientras él, hay 1000 motivos también por los que él podría soltarse y no querer seguirme ya. Porque le dé miedo también, porque tenga otra cosa en la cabeza. Pero mientras él me siga a mí, él lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Ese es el truco. Gracias, Carlos. Te lo regalo. Toma. Si sois guiados, el truco es guiado. El Espíritu te guía. Tú tomas la decisión de dejarte guiar. Tienes las herramientas necesarias para saber por dónde hay que ir. Te agarras y te dejas guiar. Secreto, no dejes que nadie te empuje. Eres tú. Porque si alguien te empuja y te caes, luego la culpa la tiene el que te empujó. El Evangelio no funciona así nunca. No me vengas con que te casaste con no sé quién y ahora te salió rana y no sé qué, y que claro, porque tú hiciste... No, tú tomas decisiones. Déjate guiar. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y esto tiene un efecto tremendo porque el que es guiado por el Espíritu de Dios sabe que si lo hace bien no es por él. Sabe que si lo hace bien es porque
el que le guiaba veía y te aferraste a él y te llevó. Por lo tanto, disminuye, elimina el juicio hacia otros. Porque todos estamos en esta carrera de alguna manera aprendiendo a aferrarnos bien. Algunos se sueltan. No sabes dónde está cada uno. Pero no estamos aquí para fiscalizar lo que hacen otros. Estamos aquí para aferrarnos a Jesús y que en la medida que nos aferramos a Él, somos más como Él, más se ve a Jesús en nosotros. Más nos parecemos a Él. Y quiero, el último punto que me parece importante, antes de que empecemos a hablar el próximo domingo del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque te lo digo, cada uno requiere un máster para profundizar, aprender, ver lo que es, distinguirlo, conocerlo, fomentarlo, abonarlo en nuestra vida. La última, quiero hablar de lo que es la libertad malentendida. Porque esto de que si me guía otro, pues es que yo quiero ser libre, yo quiero ir por donde yo vaya. ¿Ves la tontería? ¿Ves la tontería? Pero si no ves, cariño. Ok, yo quiero, si me guía otro, pues no soy libre. Hago lo que dice, yo quiero ser libre. La estupidez de pensar que somos libres. La libertad malentendida. ¿Se entiende hoy la libertad como ese concepto de hacer lo que a uno le dé la gana sin que nadie le tenga nada que decir? Eso es ser libre. ¿En serio? Te voy a leer algo que no es de la Biblia, ¿vale? Es del padre del autoanálisis de Sigmund Freud, que según escuelas ya ha sido superado también, etcétera, 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 pero esto es base de la psicología. Mira lo que dice él, literalmente, un ateo convencido y tal y cual, el psicoanálisis, el que más y el que menos ha oído hablar de Freud. Freud dice, antes de leerlo, explico el contexto. Freud habla del subconsciente humano, habla como de una casa de varias plantas con un sótano. Y él dice, la casa, tú cuando viene visita, le enseñas la casa está muy adornada, muy bonita, muy no sé qué, pero en el sótano hay cosas, está sucio, está desordenado, y hay cosas, hasta algún animal muerto que otro, que suelta un tufillo, que tú entras en la casa y dices, ¿qué huele aquí algo que está muy bonita, pero no sé? Y está en el sótano. No te lo van a enseñar. No te lo van a enseñar, pero está ahí. Y él habla del ser humano y de su personalidad y del subconsciente del ser. Él habla del subconsciente como el sótano. Mira lo que dice. Literalmente, aunque creemos controlar lo que pensamos y sentimos, en realidad hay fuerzas inconscientes que actúan en nosotros sin nuestro consentimiento. ¿De dónde te viene el subconsciente? ¿De dónde te viene? De la genética, de lo que sea, te viene. ¿Libre? Libre. Se da de este modo la paradoja, dice Freud, se da de este modo la paradoja de que el ser humano tiene en sí mismo fuerzas que aunque le pertenecen, es incapaz de controlar y además le controlan a él y le llevan a ser quien en realidad no quiere ser. A que eres libre. Oh. Puede reprimir estas fuerzas temporalmente, pero tarde o temprano terminan apareciendo e influyendo su vida, a veces en sueños, lapsus, síntomas o reacciones emocionales desproporcionadas. Sigmund Freud. Carl Jung, en la misma dirección, se expresa también hablando de la metáfora esta del sótano. Por lo tanto, noticias frescas, no hay nadie libre. No hay libres pensadores. ¿Qué dices? ¿Por qué crees que te peinas como te peinas? ¿Porque quieres tú? ¿O porque lo has visto en algún sitio, te ha gustado y has dicho, y por tu propia, por cómo eres y por como mil cosas, al final te pones la raya ahí? Es que yo quiero, claro, tú decides, Dios te ha dado la libertad de decidir, pero libertad real, Cristo nos hace libres. ¿Libres de qué? Del sótano. Libres de nosotros mismos. Libres para ser lo que realmente queremos ser cuando lo hemos conocido a Él y no quien no queremos ser, movidos por lo que nos influencia y lo que nos empuja, lo que nos controla, siendo nuestro, pero incontrolado, descontrolado totalmente y controlándonos a nosotros mismos. Porque claro, alguno dirá eso,
si soy guiado por Dios, no soy libre realmente, en serio. Yo recuerdo, termino con esto, recuerdo una vez en Alemania, cuando yo estaba en la escuela bíblica y luego visitábamos diferentes lugares, fuimos a un sitio que se llama el Harz, y el Harz es una zona muy nevada y tal, ¿no? Y uno de los que iban, éramos como 7 en el grupo, y uno de nosotros, había estado allí viviendo 2 años, y era una zona que tiene montes y cuevas. Y entonces él en aquel tiempo había estado allí como 2 años y conocía, y había una cueva en concreto que él nos contaba siempre que se había metido en esa cueva, y que en esa cueva, que tenía recovecos, que era fabulosa, que ibas con la linterna, te metías, era oscura totalmente, pero que él la conocía bien y lo había hecho tantas veces que había aprendido cómo entrar por un lado y salir por el hueco, porque una vez que entras dentro no sabes dónde estás, no se ve nada. No teníamos móviles, como mucho linterna. Fuimos allí como grupo de la escuela bíblica a ese lugar, en la iglesia del Harz, a evangelizar y luego en la noche dormíamos allí. Y entonces, a las 3 de la mañana, el único motivo que tengo para justificar esto es que tenía 18 años y estaba como una regadera. Porque yo lo pienso hoy y se me ponen los pelos como escarpias. Nos fuimos a la cueva a las 3 de la mañana, todo nevado, y nos metimos en la cueva a oscuras, así todos de la mano, guiándonos él, que sabía, yo no sé, él tenía 23 años, yo 18, yo era el pipiolo del grupo, y claro, yo me fiaba de él como te fías de un ídolo. Yo decía, este tío sabe. Buah, nos va a llevar en la cueva, tú la cueva, ¿no? Tío, una cueva, nos hemos metido en una cueva en el Harz, todas oscuras, a las 3 de la mañana, todo eso te da un subidón tremendo. Y allí íbamos, todos de la mano, yo el último, y él iba con la linterna. Y entonces llegamos a un punto que ya estábamos todos dentro, había hasta agua, nos mojábamos los zapatos, y hasta cantamos, pusimos ahí a cantar, un canon, no, quédate, Señor, que el cielo se oscurece. Yo dudo que el Señor te lo supose, pero en fin, el cielo se oscurece, no veíamos nada. A oscuras total, muy bonito el eco, ay, no sé qué, aleluya. Y ya después de media hora, digo yo, oye, salimos, ¿no? Y ya me empezó a entrar un poquillo, claro, tú piensas, todo estaba apostado a una persona. Imagínate tú que le da un infarto, imagínate que se pega un golpe, imagínate cualquier cosa y no salimos de allí hasta hoy. Porque eso no era una cuestión oficial, no estaba programado, no era un tema que nos habíamos escapado a las 3 de la mañana, 7. Los 7 jinetes. Y encima, saliendo como que dudó. Ahí ya empecé yo a decir, ay, va, a ver si no sabe tanto. Finalmente nos sacó. Y hoy todavía lo pienso y digo, madre, ¿cómo fue? No lo volvería a hacer nunca. Tendría que volver a tener 18 años y ser igual de irresponsable. Pero el tema es que me guió alguien que sabía. Si tengo que salir yo, te digo que no salgo. Yo no sé salir. Ser guiados por el Espíritu, hermanos, es muy parecido. Dejadme, Pablo lo expresa así en Romanos 6, del 16 al 18, si podemos ver ese pasaje. Y seguidamente terminamos con el pasaje de Gálatas. Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Quién es libre? ¿Eres esclavo de ti mismo por defecto? ¿O te sometes al Señor y le sirves? ¿O eres esclavo de ti mismo? Por eso estás sirviendo a alguien, pero decide a quién. Gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis integrados, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso un hijo de Dios, una hija de Dios es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Siervos, inútiles. Hacemos lo que se nos dice, lo que se nos guía. Y somos libres, verdaderamente libres en Él, ¿no? Y termino con el pasaje de Gálatas 5, 19 al 21. Fíjate en esta lista y terminamos, ¿no? Porque hay algunos que les gusta hacer un ranking de pecados. A los que son más fuertes. Fíjate la lista. Manifiestas son las obras de la carne, que son
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Alguno entre esto? ¿Alguien aquí? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Inmundicia? ¿Lascivia? ¿Idolatría? ¿Hechicerías? ¿Alguien? Sigo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esa no, esa yo no. Envidias, homicidios. Yo no he matado a nadie. No sé por qué siempre salimos con el homicidio. La lista es muy larga, ¿eh? Pero yo no he matado a nadie. Borracheras, tampoco recuerdo. Orgías, cosas semejantes a estas. Acerca de las cosas os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, ¿de verdad tú crees? O sea, lo que no voy a hacer yo jamás, porque Jesús no lo hace, es hacer un ranking de pecados. Lo que yo sé es que la misericordia de Jesucristo es imprescindible y está habilitada para todos nosotros. Sea cual sea tu situación. Y lo increíble es que este pasaje coloca pecados como la idolatría, la inmoralidad, en la misma categoría que los celos, las envidias, el enojo, la enemistad. En otras palabras, ¿quién se libra? No es un tema de ranking. No hay grados de santidad en ese sentido. Lo que hay son dos árboles. Hay obras de la carne y hay fruto del Espíritu. Y de esto queremos hablar. De esto queremos hablar. Y es igual que en el jardín del Edén, mis hermanos. En el jardín del Edén había dos árboles. El uno era el árbol de la vida. El otro era el árbol del conocimiento. El uno daba comunión con Dios, sanidad, cercanía con Él. El otro daba conocimiento fuera del lugar de Dios, tentación y muerte. Y Adán y Eva tuvieron la elección y eligieron, ya lo creo que eligieron. Y su elección nos afectó a todos. Su elección fue tan poderosa. Fíjate el poder de la elección, el poder de uno que escoge. Nos afectó a todos. De modo que, por defecto, tenemos el árbol malo. Gálatas 5 nos muestra un eco de este escenario. Dos árboles otra vez. Pero ahora no plantados en un huerto para que escojamos, ahora plantados dentro de ti. Dentro de ti. Cuando has aceptado a Jesús tienes dos naturalezas distintas. La una produce lejanía de Dios, produce obras de la carne conforme a tu concupiscencia, conforme a la tuya, no conforme a la mía. Es lo importante que es entender eso. Produce lo que está aquí dentro, mi tendencia. El otro árbol produce fruto para vida eterna. Este amarga y te lleva a la muerte, el otro te lleva a la vida. Y de nuevo, como Adán y Eva, tú y yo tenemos la elección. Y la elección no es trivial, es terriblemente poderosa porque va a definir quién eres. No solo va a definir quién eres, va a definir qué legado dejas para los demás. Va a definir qué es lo que brota de ti. Va a definir que todos lo veamos. Todos vamos a ver lo que tú has decidido. Porque se ve. Una persona que se pasa 3 horas al día al espejo, súper preocupado por su imagen, no hace falta que vaya por la vida proclamando, me importa mucho mi imagen y me paso 3 horas al día en el espejo. No hace falta que lo digas, lo vemos todos, sin que lo digas. Un mendigo, una persona que es harapiente, que no le importa para nadie, va de cualquier manera, no hace falta que digas, que me importa nada lo que yo llevo, me gusta ir sucio, y no hace falta que lo digas, chico. Si te vemos. Una persona que es humilde, no hace falta y que le importan más los demás que él mismo, no hace falta que diga, a mí me importan más los demás. Si te estamos viendo. El fruto es visible, tu elección es visible.
Génesis nos recuerda lo terrible de escoger el mal. Gálatas nos recuerda de que volvemos a tener la posibilidad de elegir bien. En Cristo. La tenemos. No necesitamos una ley que nos empuje. Necesitamos el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestro corazón, que nos guía a aferrarnos a Él. Y la pregunta vuelve a ser: ¿qué vas a escoger? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué vas a hacer? Esta serie, El fruto del Espíritu, tiene como finalidad mostrarnos la pinta que tiene lo que el Espíritu produce en nosotros cuando escogemos el buen árbol. Y tenemos la posibilidad de escogerlo. Y será siempre gracias a Él, a pesar nuestro, porque nos aferramos a Él. ¿Pueden venir los músicos? Y yo sé que a veces cuando nos ponemos muy espirituales a reprender yo sé que Satanás existe. Las huestes espirituales existen. El mundo y sus deseos y la tentación existe. Yo no le voy a restar importancia, pero no voy a gastar mi tiempo reprendiendo cosas y estudiando y profundizando en cosas que están ahí y son una realidad y que no van a cambiar nunca, cuando lo único que puede cambiar es aquí dentro por el poder de Cristo. La palabra no nos habilita a cambiar cosas externas, pero sí nos habilita para cambiar internamente, escoger correctamente. El problema está aquí dentro. Es como el helado, perdón, y termino ya y dejo que canten mis preciosos hermanos. ¿A quién le gusta el helado? A quien no le gusta el helado, madre mía, termino antes. El helado es una cosa... el helado, imagínate. El helado. Pues ¿sabes una cosa? A mí no me gusta. O sea, yo detesto el helado. De hecho, si alguno me invita a su casa, por favor, me va a poner un postre, no pongas helado. O sea, me lo voy a comer, ¿vale? Porque soy educado. No es que no me guste, está rico, ¿vale? Pero para mí, te digo el problema, está muy frío. Para mí está muy frío. Está demasiado frío. Yo tengo un tema de las encías aquí que me duele solo de pensarlo. Está muy frío. O sea, para que me guste, me lo tienes que meter al microondas un rato. Y si lo metes al microondas, ya no es helado. Ya pierde el rollo, ¿no? Pues ponme un flan, hombre. Que me lo voy a pasar muy bien. Entonces yo con mi familia, incluso Conchi, por ejemplo, que le encanta, cuando vamos con la familia en verano y vamos a una heladería, yo voy a una heladería con ellos y me tomo un café y disfruto viendo cómo el helado textura. ¿Quieres un poquito? Yo aguanto un poquito y le doy vueltas en la boca hasta que se calienta. No puedo. ¿Qué quiero decir? Que el problema no es el helado. El problema soy yo. ¿O no? Entonces, si estamos a dieta, si te quieres poner a dieta y no debes comer helado porque engorda, y te ponen un helado aquí delante para tentarte, ¿te tienta o no te tienta? Pues si te encanta, a mi esposa le tentará un montón porque le encanta. Pero a mí no. Si me quieres tentar, no me pongas un helado delante, es que ni me tienta. Porque yo no soy así. El problema está aquí. O sea, es que el diablo, es que el mundo, ya, es tu árbol. Es tu árbol. El diablo solamente coge tu concupiscencia y la potencia al 1000. Y te lo pone así, te lo agranda y tú como un campeón vas para allá. Pero el problema eres tú, cariño. Si no te gusta, que ni me tientas. Por eso el problema está en nosotros. Olvídate, si no te olvidas. Sí, yo sé, el diablo, efectivamente. Vamos a hablar del fruto del Espíritu. El árbol que tienes dentro. Aférrate a ello. Déjate guiar. Deja que florezca en ti la vida auténtica que Cristo ha conquistado para nosotros. Eso es brillar por Cristo. Eso es ver a Jesús y permitir que Jesús sea visto en nosotros. Amén. Pongámonos en pie. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra, por ayudarnos. Señor, gracias. Gracias porque en Cristo hemos nacido de nuevo. Gracias por plantar en nosotros una nueva naturaleza. Enséñanos, Señor, con tu palabra. Queremos ser guiados por ti y reflejar a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.
ni la muerte